Buenas noches, una vez más con ustedes, esta vez para grabar sobre migración e inmigración con el amigo moratallero, como siempre grabamos, Marcial García, MGG. Fíjense ustedes, hace apenas un par de semanas estuvimos grabando con nuestro cuñado MGG, Mario García, quien estuvo de visita con mi hermana aquí en España, en nuestra casa, y estuvimos grabando acerca de este tema de la migración de su padre, que era de Mouruso, un pequeñito pueblo de Asturias, y nos estuvo contando acerca de lo que fue esto entonces en tierras uruguayas y también, por supuesto, en tierras argentinas. Tuve muchos amigos que me decían allí en Montevideo, hace algunas décadas atrás, sé por qué me fui, pero aún no sé por qué no he vuelto. Entonces, eso lo vamos a conversar con Marcial esta noche. Buenas noches, Marcial. Buenas noches. Vamos a hablar entonces acerca de qué es, cómo se puede definir la migración de los pueblos y por qué existe. Bueno, la migración lógicamente depende desde el punto de vista que la haga, porque si es desde el que recibe será inmigración, pero si es desde el lado del que se va, pues será migración. Esos son los principios que en la escuela enseñamos desde muy chicos, ¿no? Yo creo que el movimiento de la población va intrínseco a la propia naturaleza humana. No olvidemos que somos simios y lógicamente el simio anda de vuelta de un lado para otro. Bueno, vamos a llamar primates, no sé que algunos se sienta muy ofendidos, vamos a llamarnos primates o preprimates, como quieran. Pero lo cierto es que nuestra familia, entre la que está el grupo humano y el que está el grupo de los cuatro humanos, pues siempre se mueve. Unas veces de forma errática, es decir, hacia allá o hacia acá, como Dios convenga, y otras veces pues con una finalidad práctica, con un objetivo y con una meta. Y entonces pues en ese caso lógicamente es un viaje, que a veces es un viaje de ida y no de vuelta, como tú comentabas, y a veces pues es un viaje de ida y de vuelta. El que lo proporciona y por qué se hace, pues por múltiples motivaciones. Si Alfonso X el Sabio decía que las dos motivaciones fundamentales del hombre eran llantar y haber ayuntamiento con fembra placentera, pues cualquiera de esas puede ser buena, en sus variantes más largas, porque ya sabemos que los llantares no siempre se encuentran en los sitios donde uno quisiera estar, y los de la fembra placentera pues aún menos. Marcial, ¿cómo se puede comprender la complejidad entonces de la migración en su contexto histórico? Porque desde el punto de vista de las aves, por ejemplo, hay muchas aves, como tú bien conoces, aves migratorias, pero en el caso del ser humano, en el contexto histórico, ¿cómo se puede comprender todo ese tipo de migración que ha habido? Efectivamente, las aves también se mueven por el mismo instinto y por el mismo proceso que yo te he dicho, porque lógicamente están en unos hábitats donde al llegar determinada época del año pues falla la comida y por lo tanto tienen que buscarla en otra parte, y porque en otros sitios no sería el lugar adecuado para criar, sobre todo las aves, y entonces eso se hace. En la especie humana te vuelvo a decir que las variaciones han cambiado. No olvidemos que mientras que no se demuestre lo contrario, la cuna de la humanidad está en el Valle del Rif, en territorios que hoy pertenecen a Etiopía, en una zona donde por un movimiento de la Tierra, el continente, el viejo mundo, que es el verdadero continente, Europa, Asia y África no son continentes, son subcontinentes, anda revuelto, anda moviéndose, y ahí, como muy bien sabes, pues se produjo, hay un desgarramiento que ya dura los tiempos que dura, se produce una sequedad porque cambia la trayectoria de los vientos, hay una variación climática tremenda, y lógicamente pues nuestros antepasados que andaban subidos a los árboles tuvieron que descender.
y al descender pues lógicamente vienen toda la serie de adaptaciones al nuevo medio, se va deforestando cada vez más seco y comienza la migración, pues se va buscando mejores sitios. Con posterioridad, fundamentalmente lo que ha movido han sido o las hambrunas o las ansias de poder de algún líder. La hambruna ha ido empujando siempre a la gente de las zonas pobres a las zonas ricas, en tanto que las ansias conquistadoras pues han hecho verdaderos milagros. No olvidemos el caso de Alejandro Magno en Europa, el caso de Gengis Khan en Asia, el caso muy especial y muy aparte, por ejemplo, de la gente del Islam, los primeros musulmanes, que lo que los obliga a expandirse no es ni más ni menos que un precepto religioso o un convencimiento religioso. Entonces, las circunstancias son múltiples. En el tiempo actual, pues fundamentalmente son mejoras de condiciones de vida y huir de situaciones opresivas, normalmente de dictaduras o de guerras o de cualquiera de estas circunstancias. Y así andamos. Precisamente, Marcial, estaba pensando, hace algunos años, en Francia, en Grenoble precisamente, nosotros fuimos con mi señora a visitar amigos que por intermedio de una organización internacional, Amnesty Internacional, estaban allí viviendo, habían pedido asilo político o refugio por esos problemas. Entonces, la pregunta es, ¿qué diferencia entonces existe, digamos, entre, no sé cómo decirlo, el migrante natural, el que migra, como tú dices, por hambruna o por lo que sea? ¿Qué diferencia hay entre ese migrante y el refugiado político? La hay grande, porque mira, las circunstancias económicas, que son las que hoy día mueven la mayor parte de los movimientos de población, de los movimientos migratorios, pues lo que normalmente se busca es encontrar un sitio de mejores condiciones de trabajo, porque en otros sitios ni siquiera las hay, y con la diferencia que existe de forma de vida, de género de vida, de nivel de vida, del país que te recibe al país del que tú procedes, pues te permite el que tú vayas ahorrando una cantidad. Eso se ha hecho siempre, y de eso los moratalleros saben mucho, iba a decir sabemos, pero no, yo sé de forma teórica, pero no tuve la necesidad pero otros muchos compañeros y amigos pues sí lo hicieron. Y entonces ahí, pues mira, al fin y a la postre, digamos, desde el punto de vista humano es casi más tolerable y más asumible, porque se trata al fin y al cabo de una migración casi voluntaria, porque tú lo que buscas es mejorar tus condiciones. Pero en el otro caso normalmente se va porque te va en ello la vida, nunca mejor dicho. Tú hablas de tus compañeros porque bueno, muchos de los países hispanoamericanos pues tuvieron situaciones conflictivas, dictatoriales, y hubieron de largarse, pero de eso los españoles sabemos mucho. La última dictadura española, yo no voy a entrar en cifras, pero la gente que muriera acá por fusilamientos, por represiones, por cárceles, no lo sé. Por suerte yo no tuve a nadie en la familia, sí los tuve como emigrantes, como exilados políticos, pero sobre todo la intelectualidad española, después del triunfo del franquismo en la guerra civil, o se fue a México o se fue a Francia. No te olvides que Toulouse, en Francia, fue la capital de la República en el exilio mucho tiempo, y luego se fue a México. Y allí estuvo la República en el exilio hasta que se autodisolvió como consecuencia de las primeras elecciones democráticas y de la Constitución de 1978. Entonces, pues esa es una emigración más dolorosa, en el sentido de que es que te obliga. Es por pura supervivencia, porque la otra, pues bueno, más que bien, es económica, y bueno, pero esta desde luego es tremenda. Y además es un tipo de migración que no admite ni colores, ni admite países, ni admite edad. Por desgracia, el que está perseguido por motivos políticos, desde los niños soldados africanos hasta
pues cualquiera de los intelectuales españoles que apoyaron a la República, que fue la inmensa mayoría, imagínate lo que ocurre. Marcial, vamos a hablar, porque es importantísimo, hablar de dificultades y desafíos. No hace mucho tiempo, hace pocos meses atrás, lo recordarás seguramente, el hoy ya ex presidente francés Sarkozy, Nicolas Sarkozy, dijo a los inmigrantes: no sois bienvenidos si solo venís a nuestro país a beneficiaros del estado de bienestar, sin respetar nuestras leyes y costumbres, y también sin adaptarse a lo que es la población francesa y a lo que la población francesa realiza. ¿Qué pensás acerca de lo que dijo Sarkozy y cuáles son entonces los desafíos más importantes que han tenido que enfrentar, en este caso, estos inmigrantes? Bueno, las palabras de Sarkozy son lógicamente muy apropiadas a la ideología que representa. La derecha de cualquier país del mundo considera al inmigrante dos peligros. Un peligro porque se desconoce, es tan zafiamente ignorante que desconoce las culturas, desconoce la forma de ser. Y segundo, porque piensa que viene a usurpar lo que es herencia suya. Como tienen tan habituados de que todo es su herencia, el suelo patrio se mide por hectáreas escrituradas a tu nombre, ¿entiendes? Pues entonces, muy lógico. Es ya más entendible el tema de la adaptación. Cuando el inmigrante llega, no debe de perder sus raíces, pero sí debe de hacer un esfuerzo de habituarse a la que es su nueva tierra. Y lo que está perfectamente claro es que uno no puede andar provocando. Uno no puede andar provocando. Y todos sabemos que determinados tipos de lugares, y sobre todo en los guetos, que es una manera injusta de albergar al inmigrante, la periferia de las grandes ciudades francesas, tú lo sabes, es un foco de cultivo del islamismo más absolutamente digamos execrable, en el sentido de que rechaza todo lo que no sea su manera de ver. Es decir, no van a aceptar nunca los principios democráticos de la sociedad que los ha acogido, y es más, exacerban más sus caracteres, digamos, sus señas de identidad exclusivista y exclusicionista, si no me sale la palabra, pero todos la entendemos. Entonces, en ese sentido, pues mira, es lógico que a veces se solicite, se pida, pero nosotros los españoles tenemos un ejemplo muy claro y que nos ilustra mucho sobre el tema, y es el tema de los gitanos. Si tú tratas mal a un grupo étnico, si tú tratas mal a una comunidad que ha venido, pues lógicamente esa comunidad se va a defender. El que determinados grupos de magribíes, sobre todo, que es los que van a la zona de Francia, estén allí, son fruto de la propia política colonizadora francesa. Entonces, ¿qué se extraña, señor Sarkozy? Para eso está freír espárragos. Y cree condiciones en los suburbios, en sus banlieues, cree condiciones adecuadas, con buena formación, con buenas posibilidades y con buenas posibilidades de integración. Y no deje en manos todas las injusticias que usted ha creado en manos de 4 fanáticos imanes que te van a levantar a la gente. Eso en España, por suerte, últimamente no está tan, salvo zonas muy concretas de Cataluña, donde hay políticos de la misma ralea que el tal señor Sarkozy, en donde por ahora pues no, esos problemas no se han creado. Pero te voy al caso de los gitanos que yo decía. Los gitanos llegaron a España en el siglo XV, a la península, porque entonces no se puede hablar de España porque había una corona de Aragón, una corona de Castilla, un reino de Portugal y un reino de Navarra. Bueno, pues llegan a toda la península, parece ser que primero por Cataluña y luego por Cartagena. Los gitanos, con sus características, sus maneras de ser, sus formas y tal.
Ya la manera de entrar tuvieron una cuestión muy peculiar, que es que entraron con engaño. Ellos se decían a sí mismos, porque seguramente tendrían buenas informaciones, de que era un grupo que venían de Egipto, por eso lo de egipcianos, gitanos, y que iban de peregrinación a Santiago de Compostela, y que el que los mandaba, el patriarca gitano, era el señor conde, el conde o el duque del Egipto Mayor, del Egipto Menor. Y los reyes hispanos, fueran de Aragón o fueran de Castilla, pues se lo tragaron aquello y se extendieron salvoconductos, que ahí están en los archivos. Pero claro, la realidad es muy otra. Cuando este grupo, que es un grupo nómada que procede de la India, empieza a funcionar y no va a cumplir el objetivo que decía, sino que lo que hace es pues a sus cosas, sus chalaneos, sus danzas, sus cosas, y empieza a enfrentarse con la población, pues vienen los problemas. Y los reyes, sobre todo los de la corona de Castilla y luego los reyes de España, reaccionan, en vez de integrándolos, con unas leyes exclusionistas totalmente, las llamadas pragmáticas contra gitanos, que se te ponen las pelotas. La primera vez que desobedezca lo que se manda, se le cortan no, son 100 azotes. La segunda vez se le cortan las orejas, pero la tercera vez son esclavos de por vida. Y esclavos que no van a cualquier sitio, son esclavos que van a las minas de Almadén o a la Calera. Con lo cual, esta gente, Sarkozy, se llame alcalde de la Vilanova y la Geltrú, o de donde sea, donde están surgiendo todos estos problemas con los imanes, las minorías musulmanas de esos barrios, etcétera, etcétera, serían capaces, si pudieran, de coger a esta gente y enviarla. ¿Que es correcto lo que hacen? No. A mí me parece un tema absolutamente provocador, por ejemplo, el tema del velo. Si tú el tema del velo lo haces de una manera normal y correcta, además todos sabemos que, por ejemplo, en muchos países islámicos eso ni siquiera se hace ya, porque además no es una prescripción del Islam, es un consejo. Y es más de los países donde el Islam se toma al pie de la letra y es un Islam exclusivista. Entonces, pues claro, en esos casos vienen motivos de confrontación. ¿Qué les pasaba a los españoles cuando iban a Alemania y querían montar una juerga flamenca, cosa que aquí no hubiera creado ningún problema? Pues los alemanes, que tienen la costumbre de acostarse a las 8 de la noche para estar a las 5 ya trabajando, pues se quejaban y seguramente diría Hispanien Zeitung. Lo mismo que los franceses no se quedaban con aquel español de merda tan magnífico. Pero son problemas que vienen más que nada por la convivencia, por errores de unos, por quererse de señalar demasiado, y por miedo a lo desconocido por parte de los que hablan. Marcial, dos preguntas en una. En primer lugar, si en lo que se refiere a los inmigrantes, el término ilegal es correcto. Y segundo, que me digas si por lo general la llegada de inmigrantes a un país lo enriquecen. Bueno, lo de ilegales desde luego está claro que depende mucho del concepto que uno tenga de humanidad. Porque el mundo es una casa. El ecumenismo, que no es solo palabra que atañe a lo religioso, sino que es a la convivencia mundial. El mundo, por suerte, ya lo decía Marluja, es una aldea global. O sea, cada día, entonces, ilegal, porque tú lo digas. Ahora, que hay formas y formas de hacerlas, sí, y que por desgracia, como en todo momento en donde se pueda sacar tajada económica, hay grupos de desalmados que ahora le llaman mafia, me da igual como le llamen, que le llamen mafia, que le llamen Santa Inquisición, me da igual, que se organizan para hacer eso. Tú sabes que, por ejemplo, toda la frontera de Río Grande, pues es un lujo el ser tratante en vez de ganado de inmigrantes, palditas mojadas, pobres ellos, que tienen que salir huyendo de su... Aquí todos lo sabemos, los grandes industriales, los grandes terratenientes, los grandes poseedores de industrias agropecuarias, de plantaciones de lechuga y de tal, han sido los grandes beneficiados de las pateras, y las pateras se han producido por eso. Lo mismo que al otro lado, pues los agentes del gobierno y los propios gobiernos, y no quiero dar nombres, no porque tenga miedo a nadie, porque a esta altura uno ya no tiene miedo nada más que de sí mismo, pero están pringados hasta las cejas sacando dinero de eso. Entonces, pues
en muchos casos, por desgracia, los nuevos negreros, los nuevos esclavistas, lo mismo que en el 18 y en el 19 y en el 17 se hicieron grandes fortunas europeas traficando con esclavos, pues los esclavos actuales pues se llaman ilegales. Graciosísimo. Hay algunas canciones de grupos de rock españolas que te podrían ilustrar mucho mejor de lo que yo te estoy diciendo. Ahora, hay un problema que acarrea precisamente esta inmigración tan variopinta, diría yo, aquí en España, porque vienen del norte de África, vienen de países asiáticos, vienen, bueno, de Sudamérica, en fin. Entonces, como vienen con familia, como vienen con niños, como vienen con adolescentes, se encuentran en su educación con profesores que tienen un modelo cultural y ellos tienen de pronto uno completamente distinto. ¿Qué pasa? ¿Hay un choque aquí? Puede haber el choque, depende de quién lo haya, pero que eso es un problema menor, es un problema que cuando se hace desde el punto de vista de la naturalidad, los efectos del posible confrontamiento rápidamente desaparecen. Es decir, está claro que si yo no sé turco y mañana me quiero ir a Turquía, pues pasaré un tiempo con problemas mientras que no me adapte. Y mucho más cuando se ha producido en una edad donde aún no tiene mucho conocimiento del mundo. Pero por suerte los niños tienen esa, digamos, parte negativa, pero luego tienen otra parte positiva mucho mayor, que es su enorme capacidad de adaptación. La especie humana, si hemos llegado donde hemos llegado, me refiero en cuanto a número y a crecimiento, porque en otras cosas habría que correr un estúpido velo, se debe precisamente a eso, a esas capacidades de adaptación. Por otra parte, los países receptores de inmigrantes, si son países democráticos, que lo suelen ser, pues a pesar de todos esos pequeños errores que hemos dicho, pues la adaptación se hace más rápidamente. Claro está, hay países que por propia naturaleza y por propia historia han sido exclusivistas. La diferencia que existe entre una cultura anglosajona y una cultura hispana es esa. Los anglosajones siempre procuraron el apartheid. La política que llevaban en América era que el mejor indio era el indio muerto. Y lo hicieron en Sudáfrica y lo hicieron en India. En India no pudieron porque eran muchísimos más que ellos y con una cultura 100 veces, 1000 veces superior a la suya. Pero bueno, nunca, si tenían un indio era para que les sirviera la comida, por aquellos de exótico, para que les sirviese de mayordomo o de mozo de silla. Pero, sin embargo, los países donde la cultura nuestra y nuestra tradición histórica ha sido más de mestizaje, pues en un principio no hay esos problemas, a lo mejor de falta de integración, si las ambas partes ponen por lo suyo. Todos conocemos a gente, no solo los que vienen del otro lado del Atlántico, del otro hemisferio, como decía la Pepa, la Constitución de 1812, los españoles del otro hemisferio, prácticamente no tienen. Pues puede, como yo comentaba antes con tu señora esposa, la diferencia del sabor, lógicamente, un churrasco de ternera española, aunque sea de Ávila, nunca va a saber como un churrasco de vuestras tierras, lógico. Pero hay otras cosas que no harán que ni vosotros os sintáis extraños, ni si yo me fuera allá a vuestra tierra me sintiera extraño. Pero en culturas mucho más, por ejemplo, los rumanos, no el grupo étnico gitano, no porque yo tenga nada, sino por sus condicionamientos históricos de pueblo nómada, pero el rumano, no el gitano rumano, en España se adapta perfectísimamente. Nosotros tenemos el caso de niños en la escuela, mi Alessandro, como yo le digo, que bueno, pues, maravilloso. ¿Por qué? Porque partimos de una cultura muy próxima y demás. Pero incluso tenemos muchos niños magrebíes que están perfectamente adaptados, porque en el colegio en el que yo estoy, pues se procura, porque se tiene conciencia del problema y porque se tiene mucho cariño a los niños, se procura pues que se sientan como en su casa. Y el problema, digamos, cultural y lingüístico rápidamente se supera. Nosotros tenemos niños que hablan mejor castellano que nuestros propios niños nativos de Moratalla. ¿Por qué? Pues porque lo han aprendido mejor. Lo han aprendido mejor. Nosotros, por el habla nuestra, pues tenemos un habla tipo
que si lo comparas con el castellano correcto no es bueno. Sin embargo, ellos, como lo han adaptado, han pasado directamente, pero escuchando un castellano correcto, pues hablan un castellano mejor. Para terminar, una última pregunta, Me enrollo como... que es difícil la pregunta que te voy a hacer, y a lo mejor inclusive yo me equivoco en la misma, es delicada, diría yo. Hay un cierto rechazo comercial, entonces, en lo que podríamos llamar la inmigración, entre comillas, diferente, y ¿por qué no tanto a los ingleses? Pues mira, hay un rechazo sobre todo a la inmigración más abundante que hemos tenido en la época de la burbuja, porque viene de países, digamos, con un nivel inferior al nuestro. Y entonces la gente que por desgracia es más contraria a la inmigración, aparte de los grandes capitales y aparte de los grandes demagogos, pues son la gente que ahora empieza. Es decir, los hijos y los nietos de inmigrantes. A mí me pone eso enfermo. Ver decirle moro de mierda, un niño, es que eso es moro, al que hace 10 años a sus padres los estaban llamando españoles de mierda y los albergaban en una barraca en el Herón. Pero hijo mío, también los tiene hijos y nietos de fusilados por el franquismo que ahora están votando a los partidos herederos del franquismo. ¿Qué vamos a hacer? La condición humana es así. Entonces, Sí. Perdona, Sí. ya para terminar. Sí. A los ingleses, ¿por qué? Pues porque normalmente aquí el inglés, cuando ha venido, ha sido el señorito inglés que ha venido a dejarse las perras. O el inglés raro como George Barrow, el don Jorgito famoso de las Biblias, porque venía a investigar y todo le hacía how yes, todo le hacía gracias de los españoles y anotaba muchas cosas. Se llama gallino, palabra gallino, palabra. Si hubieran venido a trabajar en las mismas condiciones, a coger fruta y a echar horas más o menos semiclandestinas y tal, pues seguramente se diría a los hijos, estos grandes hijos de la Gran Bretaña, que se vayan de su país. Bueno, así somos. Muchísimas gracias una vez más. Y ya que hablaste tanto y tantas veces has nombrado a la India, en televisión, en cierta oportunidad, escuché una propaganda de la compañía aérea estatal de la India, Indian Airlines. ¿Saben lo que decía? Viajen con nosotros, los trataremos como a una vaca. Unos segundos y seguimos con nuestro programa de hoy.